Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta presentación de la más reciente obra de nuestro amigo de toda la vida, desde que nos criábamos allá en Orocovis, Luis Rafael Rivera. Con este libro también nace Luis Bermejales, el seudónimo con el que identificará sus obras literarias, sus obras de creación literaria de ahora en adelante. Las jurídicas seguirán apareciendo con su nombre verdadero. Sí, pues se podrán imaginar que la historia del Tribunal Supremo no la puede escribir Luis Bermejales. Allá en Orocovis lo conocíamos de otra manera y al final de la actividad les voy a decir este secretito. Para un breve saludo dejo con ustedes al decano de la Escuela de Derecho, al doctor Julio Fontanet, con un breve mensaje. Buenas noches a todos, todas y todes. Bienvenidos a este espacio tan especial que nosotros llamamos Interderecho. Y cuando digo que es un espacio especial es porque queremos pensar y aspiramos a que sea un espacio de discusión, un espacio de debate ilustrado, donde salgan cosas creativas, salgan cosas positivas para el país. En ese sentido, la presentación de este libro está alineado con esa meta, con esa aspiración. Claro, debo advertir lo siguiente. Luis, como todos sabemos, Luis Rafael ha escrito varios libros en el tema de derecho, pero también ha tenido la destreza, la competencia de escribir otros libros en otros temas. Claro, cuando hablé de que Luis iba a presentar esta novela esta noche, me decían, pero es que no es Luis Rafael, es Luis Bermejales, o como sea, esos barrios de Orocovis, ¿verdad? Y tienen que entender que cuando tu apellido es Rivera y eres de Orocovis y no es Fontanet de Mayagüez, bueno, pues tienes que buscar el seudónimo, ¿verdad? Pero Luis, quiero que sepas que para esta comunidad universitaria, tú siempre serás alguien especial, alguien ejemplarizante. Desde que Luis llegó a esta facultad, y Luis no llegó en el tiempo adecuado, porque Luis tuvo, como ustedes recordarán, un exilio académico, propiciado por Carlos Romero Barceló, Almodóvar, ¿y cuál era el otro? Almodóvar, yo recordaba las consignas de los piquetes, Almodóvar y Montilla. Bueno, ese exilio académico propició que Luis llegara ya a estudiar derecho un poco más maduro, con mayores vivencias. Yo creo que eso fue extraordinario como docente, pero sobre todo para las cosas extraordinarias que escribió, no meramente en textos jurídicos, sino también en otros tipos de textos. Así que, Luis, quiero que sepas que para esta comunidad universitaria tú eres alguien ejemplarizante. Siempre nos enseñaste tu rigor por la perfección, por el rigor, por no conformarnos con lo fácil. Ese es y será siempre tu legado a esta facultad. Tu vínculo con esta comunidad universitaria será ciertamente a perpetuidad. Buenas noches, que lo disfrutes, que te lo mereces esta noche. Bienvenidos a todos y todas. De inmediato quiero presentarles al profesor Aarón Gamaliel Ramos, catedrático de Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Generales, recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Posee un doctorado en Sociología Política de Rogers University. Ha sido conferenciante e invitado en varias instituciones de educación superior como The City University of New York, The State University of New York, la Universidad del Estado de Haití y la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Asociación de Estudios del Caribe y coordina la Red de Estudios sobre Haití y el Caribe francófono del proyecto Atlantea. ¿Se dice así?
de intercambio académico con el Caribe, auspiciado por la Universidad de Puerto Rico. Doctor. Agradezco a Luis Bermejales la invitación que me hiciera para presentar su cautivadora novela titulada Se llamará Zacarías, que acaba de ver la luz bajo el sello de Viñales y Riverí. Cuando me convocó, acepté con renuencia, pues me muevo en el campo de las ciencias sociales, no en el campo de la escritura creativa o de la literatura comparada. Y le hice la aclaración. Sin embargo, dado mis vínculos con el mundo religioso, me atrajo el sugerente título que aseguraba que alguien habría de llamarse Zacarías. Zacarías, me pregunté. Se trata de un nombre poco común en los países de tradición religiosa católica, aunque se utiliza con cierta frecuencia en aquellos de tradición religiosa protestante. Luego, cuando inicié la lectura del relato, entendí el propósito del autor al llamar a su protagonista con ese nombre que en hebreo significa Dios no olvida. En la Biblia hay innumerables figuras que se llaman Zacarías, incluyendo el Zacarías veterotestamentario del Antiguo Testamento, que es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Sin embargo, el más conocido es el Zacarías del Nuevo Testamento, casado con Isabel, o Elizabeth, en algunas ediciones de la Biblia, mujer de fe, quien desde joven rogó a su Dios con fe para convertirse en madre. En su vejez, ambos reciben la visita del ángel Gabriel, quien le da la buena noticia de que Dios había escuchado sus oraciones, por lo que habría de parir la criatura ansiada. El título del libro me pareció revelador, pues como el Zacarías bíblico, el personaje del libro de Bermejales está también vinculado a lo ansiado, a lo inimaginable, a lo que parece imposible de realizar, como lo es el alumbramiento ansiado por su mujer estéril y de edad avanzada, como lo era el caso de Elizabeth en la Biblia. O bien el escrito deseado, cuando el escritor se encuentra rodeado de seres que actúan como vigilantes de la escritura, colocando peñones en el camino de aquella que se sale de los cánones establecidos. Me fui metiendo en la trama. Créame que dudé mucho de estar aquí, pero yo tengo que acompañar a Luis, ¿verdad? Una persona, ya el decano habló, ¿verdad? Una figura bien importante en muchos sentidos. Y bueno, me fui metiendo en la trama recordando mis años en la ciudad de Nueva York y quiero ahora compartir con ustedes mi reflexión, mi lectura de este hermoso relato. El autor inicia su novela con un Zacarías que ha regresado a casa luego de haberse dado cuantiosos tragos en el Nuyorican Poets Café de Nueva York, que muchos de ustedes conocen. Un club establecido a finales de los años 70 del siglo XX en la Tercera Avenida de Manhattan, por poetas como Miguel Algarín, Sandra Esteves, Miguel Piñero, Pedro Pietri, Tato Laviera y Loki Cienfuegos. Algunos de ustedes que conocen la ciudad de Nueva York, esos nombres ya vi que hay alguna gente asintiendo, ¿verdad? Fueron poetas que alentaron la labor artística de dramaturgos, poetas y músicos de la ciudad, cuyo trabajo artístico era rechazado por empresas de entretenimiento o instituciones académicas, como lo era el caso de Zacarías de este relato, quien es estudiante doctoral de escritura creativa y literatura y considera que es menospreciado por el comité departamental de su universidad. De modo que nos encontramos ante un Zacarías, estudiante doctoral, que tiene algo que parir, ¿no? Y no lo logra hacer.
En ese lugar emblemático de la identidad nuyorican, que es el Nuyorican Poets Café, Zacarías ha tenido una velada espectacular. Como cierra su labor como asistente de Juan Lozano Borja, un español insoportable, al cual sirvió de acompañante durante los varios días que pasó en la ciudad de Nueva York a petición de la Casa Hispana. Su cuerpo está aún molido de esa noche que ha pasado en el Nuyorican Poets Café, pero había contraído deberes con el académico español para dar un largo paseo de despedida por Harlem para, y cito, olfatear las huellas de Lorca, Federico García Lorca, quien era figura de interés por el tiempo breve en que residió en la ciudad entre 1929 y 1930, y la huella literaria que dejó en un poemario que sería publicado años más tarde con el significativo título Poeta en Nueva York. Antes de salir hacia su encuentro detestado con este español insoportable, observa a su compañera Isabel, quien aún duerme, y Zacarías reflexiona sobre su vida junto a ella. Se dice desconocer cuán ficticio ha sido él en la vida de Isabel, su esposa, aunque confía que ella no se irá de su lado, pues está embarazada y acaba de comenzar a escribir una novela como requisito de su maestría en escritura creativa. De modo que aquí todo el mundo está escribiendo. Zacarías, Isabel, todo el mundo está escribiendo. Zacarías es un nuyorican afrodescendiente, también importante. ¿Verdad? Se nos olvida la llamada diáspora, se nos olvida la gente de Nueva York, a veces se nos olvida. ¿Verdad? Es un nuyorican, hijo de padres nacidos en Puerto Rico, quienes vivieron sus vidas en el Bronx, donde nació él, Zacarías. Tiene dreadlocks, no lo puedo imitar porque no me lo permite. Tiene dreadlocks y se siente orgulloso de hablar Spanglish, que es la lengua de puertorriqueños y otros latinos en Nueva York y de otras ciudades de Estados Unidos. Como los poetas fundadores del café, de los poetas nuyoriqueños, la vida de Zacarías es una oda a la cultura puertorriqueña de Nueva York, manifestada en el encanto de la población diversa de la ciudad, en el uso continuo del code switching, ¿verdad? Eso monta en Nueva York, en el subway, alguien está amarrado así y hay una muchacha diciendo a la otra, you know something, mañana yo voy a ver a mi abuela que me va a dar son. Entonces empiezan a cambiar del inglés al español, ese es el code switching. Y la celebración del Spanglish, lengua sustraída de su marginalidad de lengua callejera, ¿por quiénes? Los Nuyorican Writers, y celebrada por él, Zacarías, al punto que desea escribir su tesis, nada menos que en Spanglish. Mientras camina, Zacarías pondera sobre su identidad a tono con los poetas que afirmaron su propia versión del nacionalismo puertorriqueño, que visualizaba la ciudad como su patria y el Spanglish como su lengua. Mientras leo esta porción inicial de Bermejales, viene a mi mente el poema de Miguel Piñero, Lower East Side Poem, en el cual el poeta afirma que no quiere ser enterrado en Long Island o Puerto Rico, sino que interesa que sus cenizas sean esparcidas en ese barrio de la parte baja de Manhattan, cuna de la puertorriqueñidad. Siempre hablamos del Bronx, pero está también el East Side, rodeada por el East River, East Village, Little Italy, Chinatown, que luego comenzó a ser conocido como Loisaida, que es una invención bonita, ¿no? Lower East Side, Loisaida, que un poco se parece a Loíza, del cual quiero leerles una estrofa en el cual el poeta afirma lo siguiente. Esto es de Miguel Piñero, que algunos de ustedes deben recordar. Just once before I die, I want to climb up on the tenement sky, to dream my lungs out till I cry, then scatter my ashes through the Lower East Side. O sea, como estudiante doctoral de literatura, Zacarías se encuentra en una encrucijada, pues su visión de mundo choca con las visiones de aquellos que piensan que es justamente la perspectiva que él tiene sobre la literatura lo que constituye su mayor impedimento para parir una disertación doctoral e insertarse en el mundo académico. Frente a ese desafío tiene
dos preocupaciones centrales: sus ansiedades por no tener empleo y el retraso académico en que se encuentra, pues habiendo aprobado todos los cursos del programa doctoral de literatura, el comité departamental ha detenido la escritura de su tesis doctoral como resultado de los obstáculos que la institución universitaria ha colocado a su deseo de escribirla en Spanglish, lo cual él considera irrazonable. Zacarías está harto del ninguneo de parte de sus profesores y camina por la ciudad molesto por la encrucijada en que se encuentra. En su ruta a Harlem, llega a Sakura Park, localizado en Morningside Heights, donde se topa con un hombre sentado en un banco de madera, quien lee un libro y decide sentarse a su lado. Mientras conversan, Zacarías le comunica su tribulación académica por las piedras con las que se ha topado en su deseo de escribir la tesis en la lengua en que mamó desde la cuna. En la conversación, el hombre en el banco le habla del proyecto educativo Orbe Novo, Urbe Nueva, localizado en un lugar de Vermont, y al final de la conversación le da su tarjeta mostrándole a Zacarías su interés en volverlo a ver. No estoy resumiendo el libro, ustedes lo van a comprar al final. No lo estoy resumiendo, pero lo que quiero decir siguiendo el libro. Luego se encuentra con Juan Lozano Borja, el profesor español manipulador, con quien debe pasear por Harlem. Allí hablan sobre el dilema que enfrenta Zacarías, sobre Federico García Lorca y sobre Robert Frost, y sobre Isabel, la esposa de Zacarías, de quien el español se ha enamorado. De ahí a Little Italy, donde espera resolver su problema laboral con un tal Lucas Gallagher, quien es codueño de un negocio de importaciones. Imposibilitado de seguir en el negocio por la oposición del otro dueño, Zacarías se ve obligado a abandonar su trabajo, recibiendo al mismo tiempo la noticia de que una temerosa Isabel ha abandonado Nueva York y que además dará a luz un hijo, como la Isabel del relato bíblico. En este punto, Bermejales, Luis, me ha capturado como lector. Ya me capturó, pues me he enterado que hay una mujer por parir y un estudiante que no puede parir un escrito, que le es importante, aunque me resta conocer quién demonios acabará llamándose Zacarías. Se llamará Zacarías. Luego de enterarse de la desaparición de Isabel, Lucas le sugiere la alternativa de dirigirse a Orbe Novo, en Vermont, donde se congregan alumnos de diversas partes del mundo y donde podrá pasear en bote de pedales, ver las truchas. Bermejales nos narra que Zacarías medita, delibera y especula, dando vueltas a su cabeza. Finalmente, rendido ante su certeza de que no podrá encontrar a su Isabel, se entregará a un nuevo director de tesis y encaminará un nuevo tema de investigación comparando la poesía del poeta estadounidense Robert Frost con la del poeta español García Lorca. Zacarías se siente esperanzado en su nuevo entorno social diverso, con protagonistas de temperamento donde parece haber espacio para todo tipo de ideas, incluyendo la importancia de los dioses en la literatura de ficción. Incluso aparece Luis Rafael Sánchez, quien ha sido invitado como ponente en uno de los foros que se han organizado. Mientras leía el texto de Luis, la novela de Luis, percibía que en el trabajo comparativo entre Frost y Lorca, estoy aquí entre dos grandes maestras de la literatura, me estoy arriesgando aquí. Frost es el poema de la ruralía estadounidense, los poemas, ¿verdad? Cuando uno está en escuela intermedia, que ya empieza a leer estos poemas del campo estadounidense. García Lorca es otra cosa, ¿verdad? Mientras leía, percibía que en el trabajo comparativo entre Frost y Lorca se hallaba un desafío mayor, pues Zacarías deberá moverse entre la obra de Frost, el poeta introspectivo de lenguaje sencillo, celebrador del entorno rural, y el de Lorca, el poeta de palabra crítica, frente al medio que le tocó vivir y autor viajero,
interesado en conocer y escribir sobre la condición humana más allá de la propia. Son vidas y obras que representan ubicaciones literarias contradictorias. Sin embargo, Zacarías no puede superar sus viejas angustias. Luego de un tiempo en ese entorno, siente que pierde su brújula newyorrican. Escribe, dice, con dificultad y enfado. Siente que el mundo académico tiene la tendencia a desarraigar al escritor, a la persona que escribe, y se siente acorralado. Ahora se aflige con la preocupación de que el entorno académico de Vermont acabe padeciendo de lo mismo que sobrellevaba en el de Nueva York. Se siente asediado y se prepara para su regreso a Nueva York. El empuje final lo da su encuentro con la doctora Deborah Fry, especialista en interpretación de obras literarias, a quien le ha entregado su borrador de tesis que el autor considera que reflejan su caos creativo. La especialista determina que Zacarías padece de un problema emocional que amerita tratamiento y le dice a Zacarías, la doctora Fry, que él jamás alcanzará a culminar su tesis y desvía su mirada hacia el mamotreto donde se encuentran las inquietudes escriturales del protagonista. Algo sobre García Lorca y Frost. Aquí la narrativa se desplaza hacia el tema, algo sobre el viaje, mejor dicho, que Luis muestra que ha viajado mucho y que le gusta viajar, ¿verdad? Y a mí también, a todos nos gusta viajar. Hacia el tema del viaje, que tiene gran importancia en el tejido de la novela, pues buena parte del libro está centrado en el viaje, que es sin duda una vivencia importante para el autor, quien es viajero y considera que el viaje incita a la comparación y que es imprescindible viajar para escribir y enterarse, por ejemplo, que en el pedazo de tierra llamado Occidente también había puestas de escena donde lo real se confunde con la ensoñación. Estoy citando del libro. Como preludio al largo recorrido literario del personaje central en viaje, el autor subraya la importancia de moverse, de ese viaje, ¿verdad? Pues hace algunas décadas en el campo, esto reacciono yo al interés de Luis en el viaje. En el campo de la antropología se suscitó un debate importante en torno de la pregunta acerca de la posibilidad de que, además de las etnografías realizadas en contextos tribales, los antropólogos son conocidos por estudiar unas tribus aquí y allá, ¿verdad? Además de eso, pudiese llevarse a cabo una etnografía del mundo completo. En esa, como paréntesis, en ese debate estuvo el famoso antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien creía que eso no podía hacerse, que no podía haber, no se podía hacer una etnografía del mundo. En el inicio del relato, Bermejales se introduce en el relato, incorporando un diálogo sobre el viaje que me pareció de interés en esta historia. El viaje es bien importante en el libro. Se trata de una conversación con un señor calvo, quien se encuentra en la plataforma del barco en el que viaja en espera de desembarcar. E interesa saber de dónde es el autor de esta novela, o sea, de dónde es Luis Bermejales. El señor calvo inicia la conversación con una sugerencia provocadora. Con ese acento le dice a Luis, ¿será usted de Rosario o de Mendoza? No soy argentino, aclara Luis. Entonces, ¿de dónde? Soy de Puerto Rico. Me llamo Luis Bermejales. Soy profesor de Derecho y para no aburrirme, viajo y escribo. O sea, Luis está metido como actor en su propia novela, lo cual me fascinó, la verdad. Fascinó que él está metido ahí, ¿verdad? Mi tío, dice Luis, mi tío quiso siempre que me hiciera narrador de aventura. Sin embargo, vengo a Nápoles a hacerme geógrafo. Ah, pero si es la misma cosa, hombre, le dice el otro. Piensa, si hay vocación, un mundo te lleva a otro. Míralo como si la lava del Vesubio hubiese sepultado a Pompeya
y deja la mente correr. ¿Y cuándo escribe?, le dice el señor Calvo a Luis. Siempre. Ahora mismo lo hago. Pues no sé cómo puede hacerlo con tanto ruido. Y Luis le responde, mucho ruido es lo que se necesita para una buena aventura. En el silencio de mi despacho imaginé y escribí sobre este viaje, mas es ahora que vivo las incidencias. Tenía la película, pero no el revelado. Tenía la película, pero no el revelado. Solo cuando contrasto y rectifico veo cuajar la verdadera literatura. De ahí el viaje se incorpora en el relato plenamente. Gran parte del libro es viaje. Gran parte, yo no lo voy a hacer aquí ahora porque no tengo el tiempo, pero Afganistán es un viaje. Ustedes lo van a comprar y lo van a leer. El escritor necesita viajar para conocer, como lo hizo Lorca en Nueva York, Puerto Rico, otro lugar, cuando quiso aprender el inglés, donde conoció músicos. Lorca conoció músicos en Nueva York. Él también era músico, tocaba piano, sí. Que hacían una música diferente de la suya. ¿Están viendo? Buscando lo diferente por un lado. Ahí está la cosa de lo que está tratando de hacer, buscando lo diferente y entonces lo que no lo es, ¿verdad? Mientras leo, voy descubriendo pistas para entender la historia que nos narra Bermejales, quien dice que el escritor necesita conocer el mundo para escribir, construir lugares imaginarios ficticios a partir de escenarios reales. También resalta el autor que el escritor que viaja para conocer y escribir se convierte a sí mismo en autor, narrador, personaje e intruso. Es el viaje de la escritura y la trama de luchas del escritor, así como los empellones que recibe en la universidad de parte de aquellos que intentan alterar su carta de navegación. Desde el inicio, Zacarías nos deja ver su preocupación con la geografía del Bajo Bronx y con el mapa interactivo del Caribe, lo que le permite, y cito, pasearse como un pachá oceánico desde la costa occidental de África hasta la costa oriental de Estados Unidos. En su recorrido literario por el Congo, lo fantástico en la literatura antropológica es que une lo onírico, la intimidad del etnógrafo narrador, las experiencias y los testimonios recolectados en la calle. En su deseo de escribir, viaja también al pasado colonial belga, en el Congo, ¿verdad?, en el cual están presentes las viejas raíces enmarañadas que dificultan el recorrido. Alcanza el siglo XIX en pleno ocaso del rey Leopoldo I y se mortifica con el arranque de la apertura al estadounidense que vino luego como resultado del asesinato de Lumumba por órdenes de Eisenhower. En su libertad escritural sugiere puede cruzar el Atlántico, atracar en Washington, decidido a justiciar a Eisenhower, eso es uno de los personajes, el testigo de Jehová que se afilió a la liturgia de las armas en West Point. Y es cierto, eso hizo Dwight David Eisenhower. Se mueve hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, como si fuera una nave que se desplaza en el espacio, formando piruetas como si la abandonara al pecado, burlando la vigilancia de los bouncers, viajando al pasado de Bruselas y alcanzando el siglo XIX en pleno ocaso del rey Leopoldo I. En Nápoles, el hombre está viajando, ¿verdad? O está viajando, ustedes lo determinarán luego, escrituralmente o está viajando realmente, ¿verdad? En Nápoles, en la universidad más antigua del mundo occidental, se nutre del encuentro entre geógrafos, literatos de todo el mundo. Allí descubre el momento de escribir en geografía, o mejor, el cruce de caminos entre literatura y geografía. En ese viaje escritural llega a Puerto Rico, donde rememora la visita de García Lorca entre nosotros, en un momento histórico en el cual, cito, muchos de los nacidos en la provincia de Puerto Rico todavía se sentían españoles, y donde operaba la Falange Española en Puerto Rico y una coalición de partidos católicos de derecha a la cual pertenecían figuras emblemáticas del mundo artístico e intelectual
como Arturo Somoano, Eladio Rodrigo Sotero y otros. Lorca confiaba que se presentara su estreno, nos dice Luis, en su obra titulada El Público, en el Teatro del Recinto de Río Piedras, que aún estaba en construcción, pero no lo logró. Estoy terminando. Los 2 capítulos finales de la novela son fascinantes y esclarecedores, pues muchas dudas del lector recibirán respuesta al llegar a este momento. Sí me interesa destacar algunos temas de la conversación sobre la escritura que son reveladores de las encrucijadas que enfrentó el escritor en escribir el controversial escrito que ha provocado los debates. El 8 se titula, son 9 capítulos, el 8 se titula Nudos en la alfombra. Narra la conversación sobre la escritura entre varios protagonistas. La escritura también dice es protagonista. La escritura es la protagonista, dice en la contraportada. Entre varios protagonistas en una mesa, como si fueran a jugar las cartas. Algunos critican el trabajo de Zacarías, otros reclaman su valor. Zacarías aprovecha el momento y reflexiona. Confundido, retorna al reconocimiento de su entorno de vida. Reconoce que no es un ser nómada o un ser de campo, sino un hombre de ciudad, que es su hábitat idolatrado. No es posible desprenderse del hombre afrodescendiente y puertorriqueño que es, con sus dreadlocks, su amor por el Spanglish y por las calles de Nueva York. La ciudad es su fetiche, dice, pues en ella cae de pie siempre, pues necesita de multitudes, ruidos y bullicio, y añade que su sueño es tan irrealizable como lo fue el viaje de Lorca a Puerto Rico. Sin embargo, mientras medita en su proceso de descubrir otras afinidades, lee las últimas 2 estrofas del poema de Lorca, Árbol de Canción. Se dice a sí mismo que debe aprovechar la profunda identidad entre persona y árbol, tan presente en otras culturas, para sacarle filón y procura el poema de Robert Frost, de Nueva Frost, The Sound of Trees. En su reflexión, reconoce a que abusa del code switching. Finalmente reconoce que abusa del code switching, aunque no piensa abandonar ese exceso. En el capítulo final, el 9, Open House en Orbe Novo, estoy acabando ya, Zacarías se dispone a retornar a Nueva York. Orbe Novo está en llamas. Ustedes cuando lo lean sabrán por qué. Y antes debe recuperar sus escritos, su mamotreto. Llega al Robert Frost Library, donde se encuentra con el director, quien le entrega los cartapacios con los capítulos de su tesis. Ahí se entera además que la extraordinaria editora Lili Cruz Viñas está dispuesta a editar el texto de su obra. Le manifiesta que está interesado en el tema de los idiomas híbridos y propone, el director al autor, al estudiante, y propone la creación de la primera cátedra del mundo centrada en el Spanglish. Stavans, que es como se llama, le alienta también con la noticia de que está dispuesto a ser su director de tesis. Por fin. Zacarías se dirige a Hartford en ruta a Manhattan, donde conocerá lo que le ha pasado con Isabel. Quisiera, hasta aquí, ¿verdad? No digo más. Sí, un poquito más. Quisiera meterme también en la obra, pero Bermejanes no me lo perdonaría si yo entro como él entró en la obra, si yo pudiera entrar. Aunque comparto con ustedes el texto que escribí como epílogo de esta importante historia, que tiene la virtud de que el autor logra trabajar el tema de nuestra diáspora, sobre todo la que se desarrolló históricamente en Nueva York, y lo hace con sabiduría histórica y un manejo maravilloso de nuestra lengua. Si me lo permite, Luis, ¿me lo permites? Sí. Comparto con ustedes el párrafo que hubiese incorporado al final de la historia, en el libro, más o menos por aquí, si lo hubiese podido insertar por ahí. Y lee así: los interesados en la obra de Luis Bermejales se congregaron para la presentación de su obra.
en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Zacarías e Isabel han viajado desde Nueva York a la Facultad de Derecho de la Interamericana para disfrutar sus historias narradas por Bermejales. Luego de las presentaciones, el público presente se dirige hacia el vestíbulo adyacente al auditorio, formando una fila para adquirir el libro, disfrutar la lectura de la obra y conocer el final de la historia. Muchas gracias. Qué literario. ¿Qué yo voy a decir ahora? ¿Qué yo voy a decir ahora? Que se llevó mi obra literaria también. Gracias al profesor. Otro que nos ofrecerá sus comentarios lo es Manolo Núñez Negrón, quien es natural de San Sebastián. Estudió literatura e historia latinoamericana en la Universidad de Puerto Rico, en New York University y en Harvard, de donde se doctoró en el 2010. Fue profesor de estudios hispánicos en Wesley College, en Massachusetts, y de español y literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue columnista de la sección Buscapié del Nuevo Día y ha publicado 2 libros de relatos, El oficio del vértigo en el 2010 y Comida de peces en el 2016, una novela corta, Barrachina, en el 2012, y un libro de crónicas con la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Burundanga Express. Es uno de los 20 escritores y escritoras puertorriqueñas galardonados en el 2021 con el Premio Letras Boricuas que otorgan la Fundación Flamboyán y The Andrew Mellon Foundation, y recibió el Premio Nuevas Voces. En unos pocos días presentará su más reciente novela que lleva por título Manda Más. Manolo. Señor decano, señor juez, señores jueces, creo que es la primera vez que presento un libro donde tengo tantos profesores que me han dado clases juntos. He contado 7 de literatura y de derecho mezclados. Hace unos días el colega y vecino Luis Rafael Rivera quiso desayunar conmigo y yo dije, claro, ya uno va anticipando estas cosas, dije, que no sea un libro de hipotecario, señor, por favor. Libro que leí con gran dedicación, pero esta novela, que es de Luis Bermejales, pues puedo confesar que la he leído con más interés y con más alegría. No por ello el libro de Derecho Registral Inmobiliario, cuya clase tomé con el profesor Muñiz Argüelles, que está aquí, no me fuera útil. A mí que era un derecho que no me interesaba, o que me interesaba poco, me tiraba más el área penal y derecho que terminé practicando con gran emoción y con gran alegría, para mi sorpresa, en los pueblos de la isla, es decir, después de Dorado más allá, donde hay todavía mojonamientos y deslindes y ese derecho del Código Civil que se ve menos en la zona capital, me fue de gran utilidad, Bueno, dicho eso, vamos al mambo. Poco antes de morir en el año 1980, el gran crítico francés Roland Barthes preparaba un curso en el Collège de France que llevaría por título La preparación de la novela. Al inicio de sus apuntes, lo recuerda el italiano Giorgio Agamben, Barthes evoca ese momento de la vida en que se entiende de una vez y por todas que la existencia es finita, que el baile al que hemos entrado tiene una sola puerta de salida.
Pedro Calderón de la Barca lo anticipaba en el Gran Teatro del Mundo. Hombres que salís al suelo por una cuna de hielo y por un sepulcro entráis, ved cómo representáis. Nuestra propia mortalidad deja de ser una referencia lejana para convertirse en una evidencia irrefutable. Consciente de ello, Barthes postula que el deseo de hacer surgir la novela debe tener la fuerza de imponerse a cualquier otro deseo. El escritor o la escritora emprende la tarea de escribir como si nunca lo hubiera hecho, llevándose a sí mismo al límite. Una gesta semejante ha emprendido Luis Bermejales, o puedo decir Luis Rafael Rivera, aunque vine a la Inter a hablar de Luis Bermejales, como alguien fue a Comala a buscar a su padre, que sabe como pocos, Luis Bermejales, que el proceso de la escritura supone siempre enfrentarse a la duda, a la incertidumbre, a la necesaria separación del mundo. Es una curiosa ironía que para crear un mundo sea preciso apartarse del mundo, conquistar la soledad, domesticar el silencio, hacer las paces con la memoria. En una frase, tener el valor, la entereza de ajustar cuentas con uno mismo y con sus fantasmas. La literatura, contrario al derecho, siempre existe en función de otra cosa. Lo ha dicho Beatriz Arlo y lo anticiparon los surrealistas en la segunda década del siglo XX. La literatura abre un pasadizo, nos conduce de un espacio a otro. Aquello que es predecible lo torna ignoto. Aquello que parece oscuro lo transforma en transparencia. Esa es su magia. Solo hace falta abrir la primera página de Se llamará Zacarías para darse cuenta enseguida que sus múltiples narradores hacen precisamente eso. Su narrador y sus múltiples narradores es más complicado, pero tienen que leerla para poder entender esa frase. ¿Qué hacen? Transportarnos a diversos escenarios, regalarnos una visión lúdica, refrescante del oficio literario y del arte de contar. Hay en sus párrafos una poderosa, envolvente, veta de radical vocación por el relato, por la lengua hablada. En ese sentido, Bermejales se da la mano con el viejo Emerson. El instrumento más poderoso de nuestra cultura es el propio lenguaje. Hago un comentario editorial. Si los abogados recordáramos eso de vez en cuando, los pleitos serían más fáciles. La nuestra es una profesión eminentemente lingüística, y ese es parte del problema en la formación de las nuevas cepas de abogadas y abogados. Al menos esta es mi experiencia. De los jueces no puedo hablar porque ahora dirijo la Academia Judicial, pero me comprometo a trabajar con eso. Este texto profundo y entretenido, este texto profundamente erudito e intertextual es un canto de amor a la escritura, a sus posibilidades, a la pulsión del cuento. Pocas novelas recientes en el ámbito de la literatura puertorriqueña evocan con mayor precisión aquella frase de Maurice Blanchot que anunciaba, entre otras cosas, una ampliación de nuestra comprensión de la experiencia literaria. Le livre à venir, el libro a venir. Esa es, de entrada, la revelación fulminante que transmite una novela tan ágil y contundente, tan rica en sus matices, y su historia tan rotunda como Se llamará Zacarías, y en la que puede hallarse, como quería Giorgio Agamben, una continua oscilación entre la necesidad de reproducir el misterio, inherente a toda obra de fabulación que se respete, y el impulso por confeccionar la intriga. Reading for the plot, diría Peter Brooks. Algo de esto también vislumbró Santa Teresa, ahora que veo a Teresita y a Luce. Contar es la única manera de habitar la morada del lenguaje. Luis Bermejales lo sabe a su manera y ahora nos entrega una propuesta narrativa que en sus momentos de mayor intensidad colinda con la geometría y el fuego. Escritura encarnada.
Desde la mismísima primera línea surge una voz, una de muchas, sugestiva y penetrante, que nos atrapa en una trama que persigue, con semejante fruición, colocar al lector y a la lectora al pie del abismo y de la experiencia y ofrecerle las claves para desentrañar la potencia real de los recursos ilimitados de la imaginación. Esta es también una novela, como todas las novelas, muy hija de Cervantes. Es una novela que explota o que aprovecha los recursos que ya están en un texto como El Quijote. Los saltos cualitativos, los vasos comunicantes, la caja china, la estructura de historia dentro de historias. Carlos Fuentes diría que todos somos hijos de Cervantes, y lo decía bien. Y yo quiero decirlo para que no quede dudas. Beyond the tumbling of this tide, según la cadencia de William Butler Yeats, se llamará Zacarías erige un universo fascinante y complejo que anuncia, me parece a mí, ex profesor de literatura, mal que me pese, el lugar por venir de la escritura. Las parábolas que serán, una literatura que no teme la complejidad, una literatura ávida de humanos conflictos. Este es, nadie albergue dudas al respecto, un trabajo urdido con rigor y fineza, una empresa colosal, casi 450 páginas, que combina drama, filosofía, reflexión política, historia, poesía, relato de viajes, parodia, sátira, diálogo socrático, eso ya no existía, y aquí está recuperado, en una red de incidentes e historias contadas en una prosa sugerente y rítmica, nunca liviana, que convida en más de un sentido al análisis y la sorpresa, con un magnífico dominio de la oralidad, que es una de las características principales de la literatura en el Caribe. El núcleo de la ficción, repartida en 9 partes que bien podrían haber sido sagas independientes, y que Luis ha conectado entre sí con una maestría envidiable al mejor estilo de las técnicas de los vasos comunicantes que nos legaron los narradores del boom, hoy un poco injustamente desdeñados, Rayuela y La Casa Verde en el horizonte, gira en torno a la relación entre un grupo de aspirantes a escritores y estudiosos de la literatura. Es tal como lo explicó Aarón, pero verdad, aquí, esta es una novela sobre un grupo ecléctico de letra heridos, en el mejor argot literario. El rompecabezas incluye una variada gama de personajes no exentos de un magnetismo arrollador. Zacarías, Isabel, Tiago, Sofía, Lucas, Gabriel, Gol, Gamal, Agua y un tal Luis Bermejales. Y otros muchos y muchas, cada uno con su historia a cuestas, con sus dramas y dilemas existenciales, con sus preguntas y aspiraciones, con sus propias topofilias. Con ellos peregrinamos a través de Zacarías por las antiguas y nuevas rutas del opio y la cocaína, por zonas del ancho mundo, por los claustros de las universidades y las selvas infernales. No me queda claro que hay una diferencia tan grande entre unas y otras. En Frase Feliz de Ciro Alegría, en un mundo ancho y ajeno. Repleta de anécdotas, la vida y las peripecias de García Lorca en Nueva York, o de Robert Frost, por ejemplo, o hasta de Francisco Umbral, de incidentes, de citas y versos, de frases que refulgen como piedras sacadas del fondo del mar. Se llamará Zacarías multiplica los escenarios y las temporalidades a un ritmo vertiginoso, dinámico, metáfora inequívoca de los tiempos que vivimos en la denominada aldea global. Con el rigor de un antiguo registrador de la propiedad, antiguo, los que me entienden, con la maña requerida a un contador partidor en medio de un pleito de sucesiones con 23 herederos, varios menores y algún incapaz, Luis Bermejales cartografía la lógica de la movilidad internacional desde Puerto Rico. Problematiza las nuevas temporalidades y los realineamientos espaciales de la era convulsa que compartimos. Percibo aquí un eco lejano de la nostalgia cosmopolita que padeció Alejandro Tapia y Rivera. Esa angustia prolífica de quienes habitan las periferias y tienen hambre de un universo en el que saben existen otras tradiciones de conocimiento, otras culturas,
otras complejidades, otras formas de ser y de sentir. Un minuto de silencio por esa frase, que es una reescritura del maestro Edward Said. En la novela confluyen Nueva York, una escena principal. Aquellos que hemos vivido en Nueva York, el capítulo inicial es verdaderamente envolvente. Casi saco un pasaje para irme. La pena es que no puedo en este momento. San Juan, Madrid, siempre Madrid, Kabul, Italia, África, Buenos Aires y Vermont, of all places. Las urbes amenazadas por la modernidad y los desiertos donde canta el viento. El esplendor del mundo natural y las manifestaciones más rotundas del arte, lo profano y lo divino, la rutina y las variadas manifestaciones del cine, cinéfilo, Luis Bermejales, la fotografía o la gran literatura, gran retratista de lugares. La prosa de Bermejales engendra postales impresionistas, cuadros de trazos amables, vivos, amenos. Del Little Italy a San Jan, de Katanga a los pueblos de España, pasando por Zamora, de la vegetación exuberante del Caribe, azotada por ciclones milenarios, a Oranjestad. Se llamará Zacarías, tiene de todo, y como decía el anuncio, todo lo que tiene es bueno. Delicado, elocuente, de sus párrafos emana una certeza: la única y más real manifestación de la condición humana es el tránsito. Asimismo, se llamará Zacarías, novela en la que todo el mundo está contando algo y todo el mundo se desplaza. Es una meditación ponderada, cabal, acerca de las nuevas territorialidades y su relación con la circulación de los bienes culturales. De las novelas de Miguel Delibes, o El gato pardo, Il gato pardo, de Lampedusa, a los festivales playeros de Puerto Rico, la mezcla, pero es fascinante. De la fascinación por García Lorca, que tiene un verso que me gusta citar, solo por citarlo, y ha sido central en mi vida: las cosas que buscan su centro encuentran su vacío. Breguen con eso. De la fascinación por García Lorca hasta las veleidades y contradicciones del periodismo. Hay toda una construcción de periodismo digital, y aparece Martínez Nadal y Muñoz Marín, y escritos muy en la onda de un ejercicio semejante al que llevó a cabo Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, con textos imitando escrituras. Es verdaderamente un tour de force. Quiero decir aquí públicamente que yo de derecho no sé mucho, pero de literatura sé algo, y creo que lo que sé el trabajo, sé la dedicación, sé lo que cuesta armar este aparato, un aparato novelístico denso y efectivo. Y quiero decir aquí a viva voz que el texto lo logra. De los sueños de la juventud y los fracasos, de las diásporas, de las metrópolis y de las periferias. Y como telón de fondo, un dominio de las contingencias que supone el juego de la intertextualidad, y que no tienen nada que envidiarle a los narradores que han hecho de esta práctica un arte. Junto a esto, una indiscutible habilidad para la confección de diálogos rápidos y suculentos. Un registro literario denso, complejo, caleidoscópico. No solamente reflexión sobre la escritura, sino también reflexión sobre una cantidad innumerable de piezas literarias, de el mundo todo. Podríamos pensar en Kant y en la idea de si es posible o no hablar de un Weltliteratur, de una literatura global, ¿verdad? Y yo creo que en este texto están buscando hacer esas conexiones. En cualquier caso, Gracián diría que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Así que la propia narración de Se llamará Zacarías se propone desestabilizar nuestras nociones de la geografía y el origen, apostando por la descentralización y la diversidad.
por un modelo que privilegia el movimiento sobre la inercia, las periferias sobre las metrópolis. Esa es la poética, quiero pensar, de la literatura que viene y de la que Luis Bermejales es ya un habitante por derecho propio. Le resultará, puedo garantizarlo y aquí lo firmo, lo rubrico y lo sello, una auténtica delectación sumergirse en esta novela, en sus divagaciones internas, en el aliento de una cadencia narrativa que no renuncia jamás a la reflexión y el conflicto, a la risa y a la tragedia. Estamos ante una obra literaria de indiscutible ingenio y dominio técnico, una obra actual, pertinente, una obra rotunda que debe ser leída, que tomará por asalto las estanterías para que no olvidemos que la esencia de la buena literatura consiste en comprender que nuestra historia está siempre por resolverse. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Tal y como les dije al principio, a Luis Rafael Rivera, a Luis Bermejales, lo conocíamos en Orocovis con otros nombres. Parece que eso de cambiar de nombres lo ha perseguido siempre. Para que se enteren, cito las palabras que publicara en Facebook, que es la plaza pública ahora, de uno de sus grandes amigos de infancia allá en el campo, Bolívar Torres Pagán. Y cito, Bolívar publicó primero el afiche anunciando la presentación de hoy y escribe: ¿conocen el autor? Pues es amigo y compañero de infancia de nuestro barrio, desde el mismo corazón de Bermejales y de nuestro sector El Cometa, Luis Rafael Rivera. Nosotros le decíamos Luisito, y cuando se mudó al pueblo lo cambiaron a Pinito. Licenciado Luis Rafael Rivera Rivera, aquí como Luis Bermejales, orgulloso de su raíz, desde aquellos años pasados nos une un vínculo que es más que familia. Éxito y larga vida, Luisito. Y termina la cita. Pues es un placer presentarles al licenciado Luis Rafael Rivera Rivera, a Luisito, a Pinito, a Luis Bermejales. Buenas noches. Después de esto yo creo que no hay nada que decir. En realidad, lo que yo quería decir lo dije en el libro y solo me faltaría agradecer. Esta noche, en este momento, quiero agradecer y aclarar un poco todavía por qué firmo la novela como Luis Bermejales, ¿no? Tengo que agradecerle a los 3 presentadores, ¿no? Quique Cruz, mi amigo de infancia, de toda la vida, Aarón, a quien conocí en las luchas políticas en los años 70, y a Manolo, mucho más joven, a quien he conocido en la academia y he sido su lector desde que era estudiante universitario y escribía en El Nuevo Día, en Buscapié, ¿no? Gracias por ese homenaje, ¿no? Extraordinario. Tengo que agradecer inmensamente al decano de nuestra facultad, Julio Fontanet, por las colaboraciones y por permitirnos estar en esta casa tan amable, tan cómoda y poder estar aquí reunidos celebrando la obra, ¿no? Hay un grupo de compañeros, de colegas de la facultad y exdiscípulos que se han convertido en los amigos contemporáneos, ¿no? Que fueron quienes organizaron este evento, la publicidad del libro, las invitaciones, el cóctel que vamos a tener dentro de un rato, ¿no? Y no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionarlos, ¿no? La compañera Marta Figueroa Torres, la compañera Alba Ortiz, el compañero Doel Quiñones Núñez
y el compañero Pedro Cabán Vales. Esos han sido los organizadores de todo esto, ¿no? Hay una persona, claro, que ha estado conmigo desde siempre, desde hace más de 25 años y ha participado en la edición de todos mis libros, ¿no? Y es mi gran amiga, extraordinaria editora, Lilia Cruz Viñas. Para ella va mi abrazo eterno. En realidad ha sido la brújula también en la confección de este libro. Es la persona que siempre me mete al carril cuando me salgo un poco, ¿no? Es una gran editora, no solamente en el ámbito de la corrección de textos, ¿no? Es vigilando el color de la obra o los colores de la obra, el tono, el público, la presentación, la diagramación, todos los detalles que debe tener una buena obra. Así que para ellos un abrazo profundo, ¿no? Sí. En realidad yo me firmé Luis Bermejales porque esta obra comenzó la noche del huracán Santa Clara en el 1956. Yo tenía 2 años, 9 meses. Bueno, no fue una noche, fue una mañana, ¿no? Anunciaron el huracán, que era Betsy, se convirtió en Santa Clara, ¿no? Yo vivía en Bermejales, en el barrio de Bermejales, que está en el tope o en la cresta de la cordillera, mirando hacia Ponce, ¿no? Ponce fue siempre mi perspectiva. Yo miré siempre al Caribe, al sur. Veíamos a Ponce y el mar, que era la ventana que se nos ofrecía siempre para salir. Yo siempre vi Puerto Rico como una posibilidad, una isla con posibilidades de salidas, ¿no? Desde esa montaña también yo siempre vigilaba los aviones pequeñitos que volaban. Yo tenía 2 años y medio y preguntaba que a dónde iban esos aviones y me decían que a Nueva York. Por lo tanto, para mí Nueva York siempre estuvo en el cielo. En Nueva York, siempre el cielo. Y esa noche yo hojeaba un libro de texto que era de mi hermana Esther, que fue quien me enseñó a leer y escribir. Yo tenía 2 años, 9 meses y bueno, pues yo hojeaba el libro, se llamaba A Viajar y a Gozar. Y las láminas de A Viajar y a Gozar eran pues el sol de medianoche en Noruega, el caucho en Brasil, los volcanes en México, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que tuve hacia la literatura. Así que esa combinación del mar, la mirada horizontal o más que todo oblicua, porque tenía que mirar hacia abajo, la mirada vertical hacia Nueva York, ¿no? Fueron definitivamente la raíz de este texto que siempre lo pensé siguiendo mi formación como geógrafo. Yo estudié geografía, de manera que estudié geografía precisamente porque tuve esa formación de niño, ¿no? Y siempre quise escribir una novela cosmopolita, ¿verdad?, que se moviera por el mundo. Y ese es el fruto de este trabajo. Así que Bermejales es un homenaje al lugar donde nací, pero también al lugar que me permitió construir ese ojo, ¿no?, que con el tiempo, ya un poco avanzado en edad, como diría Julio Fontanet, que siempre me va a disparar de alguna manera, ¿verdad?, porque puedo construir una obra de este tipo. Yo pienso que es una obra de madurez. Yo cumplí 70 años recientemente, aunque parezca un niño, ¿verdad? Me veo muy joven, ¿no? Así que he podido construir este libro en esta etapa de mi vida. Por supuesto, también he tenido a lo largo de estos años a un grupo de amistades extraordinarios, sobre todo del mundo de la literatura, que están sentados aquí al frente. Esta gente han sido mis amistades los últimos 40 años. Todos son escritores, y han sido mis amigos, con quienes he viajado, he leído sus obras, hemos discutido, hemos comido, hemos bebido ron, hasta el ron. Y bueno, pues también
es el fruto de muchos años de una genuina amistad. Aquí están mis compañeros de Orocovis, de la ganga de Orocovis, este grupo que está sentado en la tercera fila, mis compañeras de escuela superior en Orocovis, mi familia queridísima que siempre nos ha apoyado, mis estudiantes, mis colegas, así que un abrazo a todos, ¿vale? Otro que se lleva mi obra también. Yo fui el único que no se lo llevó. El barrio Bermejales de Orocovis es precioso. Los que no lo conocen, los invito a que pasen por allá, un poquito lejos, pero es precioso, de verdad, un barrio bien bonito. Queda del casco del pueblo a Bermejales hay como 45 minutos, media hora, sí. Bueno, ahora en la época nuestra era un poquito más lejos. En la época nuestra, pues, a Orocovis el show de las 12 llegaba a las 3 y llegaba en blanco y negro, así que de esta forma damos por terminada la parte formal de esta actividad. Ahora los invito a que compartamos en un cóctel que tenemos preparado en la terraza. Gracias por su asistencia. Les estamos bien agradecidos de que hayan compartido con nosotros en esta presentación de esta obra de nuestro querido amigo y hermano Luis Rafael Rivera. Gracias.